Vamos entonces a orar. Bendito Rey, Dios, Salvador, buen Salvador. Misericordioso, grande eres tú, tu nombre, por encima de cualquier otro nombre, Rey de reyes, Señor de señores. A ti nos postramos, delante de ti estamos, Señor, reconociendo tu majestad, reconociendo nuestra vileza, nuestra condición, nuestra gran necesidad de ti. Bienaventurados los hambrientos, dice tu palabra, y estamos hambrientos de ti. Este hambre no se sacia, porque cada vez que tenemos más de ti, queremos más de ti. Así que por favor, Señor, danos un bocado más, porque lo necesitamos. Ayúdanos a comprenderte, conocer tu carácter, vivir conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta labor, no solamente en la de mi parte, de exponer tu palabra con claridad, sino en aquellos que oyen tu palabra. Todos necesitamos poder aplicar tu palabra, vivir conforme a ella, glorificar tu nombre. Para eso vivimos, existimos. Es la única razón por la cual nuestros pulmones se llenan de aire, para darte gloria y honra a ti. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por lo que vas a hacer y por lo que ya estás haciendo. Todo eso en tus manos lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Vaya conmigo a Génesis 34. Y en nuestro recorrido, nuestro camino por Génesis, ya llegamos a Génesis 34. Si mal no recordamos, Jacob ya ha llegado hasta este preciso momento con un montón de dificultades. Jacob ha llegado hasta este momento en donde Dios lo ha traído santificado, ha tratado con su corazón. El patriarca se ha enriquecido hasta este momento. Él tiene riquezas, no solamente riquezas materiales, riquezas espirituales. Él ya se ha reconciliado con Esaú. El drama, la tragedia allí con su hermano Esaú, pues no pasó a mayores, y Esaú, por la buena provisión de Dios, el Señor le permitió reconciliarse con su hermano y tener buena disposición con él. Pero llegamos a este momento, al capítulo 34, y Jacob, en vez de regresar a Betel, como sería el plan de Dios, el patriarca fue a Sucot, donde se construyó una casa e hizo cabañas allí. Algo que nosotros podemos ver del patriarca es que el espíritu peregrino del patriarca se va menguando un poco, conforme la esperanza bienaventurada que el Señor le dio de cumplir sus promesas se alarga, se tarda un poco. El espíritu peregrino de este hombre va menguando. Y yo creo que eso tiende a ser muy normal o muy común en nosotros como creyentes. Las promesas de Dios están allí, son vigentes, debemos creer en ellas, pero conforme éstas se tardan y la esperanza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús se va tardando, nuestro espíritu peregrino va menguando. Y ese espíritu que Jacob debía de tener, de ser peregrino en la tierra, mientras el Señor le permitía entrar a la tierra prometida, va desapareciendo. Luego Jacob se trasladó a Siquem, y nos dice el capítulo 33, el versículo 18 para ser exactos, que acampó delante de la ciudad. Y esa frase, dicen algunos estudiosos, señala la posición de alguien que se coloca bajo la influencia del espíritu del paganismo. Él acampó alrededor de ciudades paganas, y con seguridad la maldad de estas ciudades permearon al patriarca. Las dificultades de estas ciudades vinieron a la familia del patriarca, y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. La vil deshonra en contra de Israel, y esto por causa de que el espíritu peregrino de Jacob ha menguado, y él se está estableciendo
y creo que la razón por la cual él poco a poco se establece es porque la desesperanza ha llegado, porque no está tan esperanzado como debería estar en las promesas de Dios, no está descansando en las promesas de Dios. Y si usted me acompaña al versículo 1 hasta terminar al capítulo 31, veremos lo que Jacob le acontece por este espíritu de mundanalidad. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ellas, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y haré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre por palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que circuncidéis entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven a hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ello y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos y lo que había en la ciudad, y el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Yo creo que lo que Moisés nos quiere presentar en este asunto son las circunstancias que Dios orquestó, las circunstancias que Dios llevó a cabo para evitar la mundanalidad en Israel. Recuerde que Jacob se ha establecido. Jacob está allí a las orillas de esta ciudad, una ciudad
claramente pagana. Y lo que nosotros vemos en la narración de Génesis es el trágico episodio derivado de la decisión de Jacob de establecerse en los alrededores de Siquem. Jacob se ha sentado en los alrededores de Siquem. Y podemos ver este pasaje dividido por lo menos en 3 encabezados, puedo verlo yo. La deshonrosa violación de Dina en los versículos 1 al 4, la descarada propuesta, versículos 5 al 12, y la resuelta venganza de los versículos 13 a terminar el 31. Cuando nosotros vemos este panorama y vemos las circunstancias que rodean al patriarca, nosotros debemos recordar el versículo en el Nuevo Testamento que dice que todas estas cosas se escribieron para nuestro beneficio, para que nosotros pudiésemos entender la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios con su pueblo, y podamos vivir de acuerdo a esa voluntad, agradando a nuestro Dios como Él desea. Usted debe poder ver estas imágenes, usted debe poder ver estas escenas y verse allí, entender el corazón, el carácter de Dios y ver que el deseo de Dios es que su pueblo se mantenga santo. El patriarca había sido llamado por Dios a vivir separado de este mundo y del total paganismo. No podía entrar el paganismo allá. Y eso nos permite ver el carácter de nuestro Dios. Pero él no prestó atención a la voz de su Dios. Puedo pensar que la apatía espiritual de Jacob puso en peligro la existencia misma de su familia. Esa apatía que Jacob tiene con respecto a la voluntad de Dios puso en peligro la existencia de su familia. La simiente escogida, para ser más claros, además, corría el peligro de ser absorbido por el mundo, por lo que en ese momento era el mundo como sistema contrario a la voluntad de Dios. Conforme vamos estudiando esto, veremos que es que Jacob por lo menos tiene una intención, tiene un deseo de ser un poco como estas naciones. Este capítulo trata el tema de la mundanalidad y sus terribles consecuencias. Y yo no sé si usted ya lo notó, pero he mencionado la palabra mundanalidad y quisiera poder definirla con el siguiente texto. Romanos 12, 1 al 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No siempre es fácil definir la palabra o el significado de mundanalidad, pero el concepto de mundanalidad es muy claro en las Escrituras. Y el concepto de mundanalidad tiene que ver con esa separación que el creyente debe tener de este mundo. Nosotros vemos constantemente que las iglesias quieren hacerse como el mundo. Las iglesias quieren traer un poco más del mundo a las iglesias. La música contemporánea, la manera en cómo visten, la manera en cómo llevan el sacramentalismo, quieren extraerlo, exportarlo, más bien importarlo de este mundo. A diferencia de lo que la iglesia debe hacer, y es que debe traer un poco más del cielo a este mundo. La iglesia debe ser luz en este mundo. Así que nosotros podemos ver el concepto de mundanalidad expresado en esto. El deseo de Dios con que su pueblo sea santo, con que su pueblo sea diferente en un mundo totalmente pagano. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Nosotros así entramos a el primer encabezado. La deshonra, la deshonrosa violación. Vemos que hay una circunstancia aquí difícil. Recordemos que Jacob está allí a las orillas de Siquem, muy cerca de Siquem, es lo que nos expresa el texto. Tan cerca que Dina se ve atraída por los moradores de esta ciudad. No solo los moradores, sino las mujercillas de esta ciudad. Mujeres con seguridad, con deseos paganos, mujeres con seguridad, con vestimenta totalmente diferente a la que Dina tenía. Recuerde que Dina hace parte del pueblo de Israel.
O sea que las costumbres que Jacob quiso dar a sus hijos debían estar arraigadas en Dina. Pero Dina es una mujer joven, una mujer que se ve atraída por las costumbres novedosas de la sociedad, novedosas de Siquem, y ella se entremete en asuntos que no debe. Génesis 34:1 dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y usted se preguntará, ¿qué significa que Dina salió a ver a las hijas? ¿Simplemente las observó? Eso en cierto sentido no tiene nada de malo, pero lo que el texto hebreo nos quiere tratar de hacer entender es que Dina no solamente las vio, se complació con ellas. Tuvo complacencia con estas mujeres hasta el punto de querer ser como ellas, tener relaciones como ellas. Con ellas salió. Tetse es el verbo en hebreo. Este verbo podría comunicar la idea de que Dina se descarrió, es decir, cometer un acto inapropiado e imprudente. Dina es probable que tuviese 13 o 15 años, una mujer joven, y ella sale a ver a las hijas del país, relacionarse con las hijas, con las mujeres de Siquem. Algunos eruditos del Antiguo Testamento sugieren que Dina salió con la intención de seducir a los jóvenes de la ciudad. Esto es lo que hacía la sociedad de su momento. Esto era lo que hacían las mujeres en esa época, seducir a los jóvenes, porque eso traería para ellas prestigio, las sacaría de la casa de su padre, y si daban con un buen hombre, pues tendrían una buena posición. Así que era común para estas mujeres de la antigüedad seducir a los hombres para ganar algo, para obtener algo. Y eso es muy parecido a lo que nosotros tenemos hoy. Las mujeres salen hoy a seducir a los hombres con el deseo de obtener algo, pero constantemente vemos que la sociedad en la que nos encontramos daña todo lo que es puro, daña todo lo que es bueno. Y la seducción dentro de las Escrituras es buena dentro de un contexto matrimonial, pero el mundo lo ha tomado para propaganda, para promoción, y todo ha sido sexualizado. Estamos en un mundo sexualizado, y ese espíritu de sensualidad no es algo nuevo, siempre ha estado en un mundo pagano. El mundo pagano tiene un espíritu sensual, y esto es lo que Dina ve en estas mujeres, un espíritu de sensualidad, y el texto nos deja ver que Dina se ve seducida por eso. Las jovencitas que están acá, no se dejen seducir por el espíritu sensual de este mundo. Nada obtendrán, nada bueno obtendrán de eso, como lo vemos acá. Génesis 34, Dios y la vio Siquem, hijo de Amor, o sea que el deseo con el cual Dina quiso seducir, lo cumplió. La vio Siquem, hijo de Amor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Ella iba en busca de algo que no se le había perdido y lo encontró. Encontró un hombre que la vio deseable, y no solamente deseable, sino un producto que él podía y quería obtener. La tomó, dice la Escritura, la agarró por fuerza. La tomó fuerte, se acostó con ella y la deshonró, la violó. La noticia de la violación es fundamental para el resto de la historia. Moisés desea que la audiencia se percate de cada acción verbal en este caso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es que acá vemos una conjunción que se repite constantemente. Polisíndeton es llamado en gramática. Una intensificación de las acciones. Mire el versículo 2. El príncipe de aquella tierra, y la vio Siquem, hijo de Amor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Ahí vemos esa conjunción. Y se acostó con ella y la deshonró. Esto intensifica la acción. Lo que se tiene aquí es un acceso carnal violento. Este hombre tomó a esta mujercilla, tomó a esta niña y la violó.
Pero el versículo 3 dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. El sentimiento expresado aquí usted pudiese pensar que es de amor. Pero si la escritura es correcta y lo creemos así y habla correctamente de lo que es el amor, la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. Y este hombre ya hizo algo indebido. Así que más que un amor es un capricho. Es capricho. El sentimiento expresado aquí no es amor legítimo, es capricho egoísta. Es como un niño que quiere tener el juguete nuevo y una vez lo tiene en sus manos, quiere otro. Una vez lo tiene en sus manos, una vez ya ha sido mancillado, quiere otro. Es egoísta. Y aquí vemos que la violación de esta mujer trajo consecuencias, o veremos que la violación de esta mujer trajo consecuencias, pero no se equivoque, el Señor está detrás de todo esto, téngalo presente. Y así entramos al segundo punto, la descarada propuesta, versículos del 5 al 12. La propuesta de amor, incitado por su hijo Siquem, un joven o un hombre malcriado, es descarada. ¿Por qué pensamos que la propuesta de Siquem es descarada? Ya que quien en su cabal razón piense por un momento, ningún hombre en su cabal razón daría como esposa a su violador. O sea que la propuesta de estos dos hombres es descarada, porque una vez este hombre mancilló a Dina, una mujer joven, lo que desea es resolver el asunto. Pero nadie en su cabal razón como padre daría a su hija a un violador, a un hombre que la ultrajó, por más que después de esto venga con buenas intenciones, supuestamente. Por más presentes que pudiese dar por Dina, el daño ya había sido hecho. Este hombre no pensó. Al parecer no hay un arrepentimiento de parte de Siquem, solo un deseo egoísta de poseer a la joven Dina. Él quiere tener un poco más de lo que ya probó de una manera deshonrosa, quiere tenerlo por completo. Pero recordemos que en la antigüedad era muy común tener un harén de mujeres, en donde amontonaban mujeres como una colección, y probablemente Siquem ya tenía mujeres. Es solamente una probabilidad, una suposición. Probablemente Siquem ya tenía mujeres y quería traer a su colección una nueva espécime. Dina, una mujer de otra tierra, una mujer vulnerable, una mujer con costumbres totalmente diferentes. Y eso era lo que quería Siquem, como amontonar en su colección algo nuevo. No hay arrepentimiento por parte de este hombre. Y Génesis 34:4 dice, habló Siquem a Hamor su padre diciendo, tómame por mujer esta joven. Aquí vemos ese mismo verbo, tómame, agárrala por la fuerza. Le dijo a su padre, tómamela. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Hasta aquí parece interesante que Moisés tomó el nombre antiguo del patriarca. No sé si usted ya lo visualizó allí en el texto. Ya el nombre de Jacob ha sido cambiado. El nombre de Jacob ya no es Jacob, es Israel. Pero por alguna razón, Moisés está tomando el nombre antiguo de Jacob. ¿Por qué? Bueno, creo que porque la instrucción más clara en este capítulo es al pueblo de Israel y su relación con los moradores de la tierra prometida. Y veremos que los hijos de Jacob han asumido ese nombre, han asumido el nombre de Israel. Génesis 34:6, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza, ¿en dónde? En Israel. Pero es que aquí Israel todavía no está constituida como una nación. Lo que quiere decir el texto más bien es que hizo vileza contra Israel. Eso es lo que el texto hebreo nos deja ver, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho.
Ya vemos marcas muy particulares de lo que el pueblo de Israel debía ser, de lo que el pueblo de Israel asumía debía ser delante de Dios. Un pueblo totalmente santo. Hay cosas que no se deben hacer en Israel y ellos lo tienen presente. Y la violación no es una de las cosas que se debía hacer en Israel. Hacer tal cosa era ir en contra de la misma esencia de Israel, porque la misma esencia de Israel es Dios mismo. Es que Dios está en medio de ellos como un Dios que los cuida, que los protege y que quiere que ellos sean santos, perfectos delante de Él. Es probable que uno de los deseos de Jacob al acercarse a las orillas de esta ciudad fuese precisamente el de emparentar con ellas. Eso era lo que hacían los moradores de la antigüedad. La nación de Israel había sido llamada a ser una nación ¿qué? Santa. Y el mestizaje con aquellos que no temen al Dios Altísimo provoca mundanalidad. Mundanalidad en las filas del pueblo de Dios. Este mestizaje que probablemente Jacob quería tener con estas naciones, lo único que provoca es mundanalidad y que el pueblo de Israel se corrompa. Recordemos allí en Deuteronomio 7, 1 al 8, en donde el Señor le dice al pueblo de Israel lo que debían hacer con los moradores de la tierra prometida. Debían acabar con ellos porque al no hacerlo, las tradiciones, las costumbres de estas personas quedarían en sus corazones y los apartarían de la verdad. La separación de Israel de las naciones paganas es un punto fundamental del judaísmo bíblico en el Antiguo Testamento. Debemos creer a priori que nuestro Dios está a cargo de cada circunstancia y en especial las relacionadas con su pueblo. Él está a cargo de cada circunstancia en este mundo y en especial las relacionadas con su pueblo. Así que si esto es lo que hay en el corazón de Jacob, lo más probable es que el Señor orquestara circunstancias para que esto no sucediese. El drama aquí presentado derrumba el deseo y la posibilidad de Jacob de emparentar con las naciones a su alrededor. Mírese Génesis 34:30. Entonces dijo a Jacob, a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Así que probablemente Jacob tenía eso en su corazón, el deseo de emparentar con estas naciones y hacerse un poco más grande. Pero estas naciones eran mucho más grandes que él y lo absorberían. Él no absorbería a estas naciones lo absorberían a él. Así que pone en peligro la promesa de Dios, pone en peligro la simiente prometida. Este acontecimiento de que hubiesen violado a su hija parece algo menor con lo que pudiese haber sucedido. Y el descaro de estos hombres de querer emparentar con ellos lo vemos acá. No hay amor de parte de Siquem, no hay arrepentimiento de parte de Siquem, solo como ya les dije, él quiere tener algo más en su colección. Y es así como al llegar al versículo 13 encontramos la deliberada venganza. La venganza por parte de los hermanos de Dina por esta deshonra en contra de Israel. Y yo creo que usted ya notó la razón por la cual yo titulé este mensaje así: la deshonra en contra de Israel. Porque más que una deshonra en contra de Jacob que se hizo, es una deshonra en contra del pueblo incipiente de Israel. Un pueblo que poco a poco está creciendo. Es una deshonra en contra de Israel y el nombre que lleva Israel, el nombre de Dios. Es una deshonra en contra de Dios. No piense que solamente es una deshonra en contra del pueblo, es una deshonra en contra del pueblo de Dios. Pero Dios, de una manera magistral, todas las circunstancias las orquesta para nuestro bien. Y Él quiere que Jacob siga teniendo ese espíritu peregrino, ese espíritu de querer llegar a la tierra prometida, esa esperanza de que llegará a la tierra prometida, y no por fuerza humana, sino porque Dios allí lo ha introducido, sino porque Dios lo ha prometido y Él cumplirá su promesa. Génesis 34:13 nos muestra lo siguiente: Jacob es un hombre de personalidad muy quieta,
Él es muy pasivo aquí. Lo último que esperaría Jacob sería responder con una masacre. Jacob no tiene la capacidad para esto, ni mental, ni espiritual, ni mucho menos física. Este es un hombre con una personalidad más bien apocada. La sorpresa de Jacob es que sus hijos no heredaron su temperamento pacífico, por lo menos 2 de ellos no heredaron su temperamento pacífico. Y Génesis 34:13 nos dice: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y usted ve que con lo que sí crecieron los hijos de Jacob es con el paquete del pecado. Todos crecemos con el paquete del pecado. De esto no se escapa nadie. Y hay conductas pecaminosas que se replican. Y el engaño parece ser una de ellas. No sé si usted recuerda esos versículos que dicen que los pecados de los padres perseguirán a los hijos por la primera, segunda y tercera generación. No quiere decir que el pecado o la maldición del pecado en un sentido muy particular seguiría a los hijos. Más bien que las conductas generacionales se repiten de generación en generación. Claro, ya venimos con el paquete del pecado dentro de nosotros, pero hay conductas que se replican en nuestros hijos. Así que, padre, tenga cuidado con la manera en cómo se comporta delante de sus hijos, porque sus hijos replicarán esas conductas. Si usted es un engañador y su hijo constantemente lo ve engañando, téngalo por seguro que su hijo tendrá la tendencia a engañar. Si usted es un fumador y su hijo lo ve fumando, téngalo por seguro que su hijo tendrá la tendencia a ser un fumador, porque los hijos replican lo que los padres tienen. Usted le dice a su hijo: hijo, usted no puede mentir, pero inmediatamente viene el de la cobranza, le dice: diga que no estoy. ¿Qué sucederá? Su hijo escuchará la reprensión, pero su hijo hará lo que su padre hace. ¿Por qué? Porque el 30% es instrucción, el 70% es modelar la vida. Es modelar la vida cristiana. Así que aunque usted le diga: no haga esto, si su vida no modela la verdad escritural, su hijo no lo hará. Su hijo no lo hará. Usted debe poder proclamar la verdad del Evangelio y vivir conforme a la verdad del Evangelio. Y vemos que la vida de Jacob probablemente no es un buen ejemplo para sus hijos. Hay poligamia. Jacob constantemente duda de la promesa de Dios. Jacob ha engañado constantemente. Y aquí vemos que sus hijos también engañan. Son engañadores de la misma manera. Ellos responderán por sus pecados, claro que sí. Y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Claro, hay una instrucción de parte de Jacob a sus hijos, y es que la instrucción dada por Dios a Jacob, él debía transmitirla a sus hijos. Y era abominación, claro que sí, que ellos se juntasen con otras naciones, lo tienen en claro, pero ellos lo están haciendo de una manera engañosa, no de una manera espiritual. Ellos no han interiorizado la verdad de Dios. Ellos lo hacen porque por tradición o porque Jacob se los ha dicho, ellos lo hacen, pero la razón por la cual deben hacerlo, y es gloria a Dios, glorificar a Dios, obedecer a Dios, no está en ellos. Eso es lo que nosotros vemos, no está en ellos. Es una excusa más bien para salirse con la suya. Los hijos de Jacob han adoptado su lugar en el plan de Dios. Claro que sí. Ellos, como nación de Israel, y eso lo vemos replicado a lo largo de la historia, sienten un orgullo nacional. Nosotros no somos como los incircuncisos, somos el pueblo de Dios. Pero ¿qué significa ser el pueblo de Dios? ¿Realmente tiene que ver con una circuncisión en la carne? No, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que lo que Dios desea es que su pueblo sea santo y que la circuncisión sea del corazón. Así que este orgullo nacionalista que la nación de Israel incipiente tiene, no tiene nada que ver con lo que Dios desea de su pueblo. Y es que Dios desea que su pueblo sea santo, perfecto delante de Él. Y esto tiene que ver con su asociación o con su comportamiento en el mundo.
Y aquí vemos que el comportamiento de estos hombres es bélico, es vengativo. No tiene nada que ver con los principios bíblicos, con los principios que se le han dado a Jacob. Ellos han adoptado su lugar en el plan de Dios, son un pueblo con costumbres y prácticas diferentes. Eso es cierto, y ellos lo tienen claro. En este caso, usan su particularidad como pueblo incipiente para perpetrar su venganza. Somos diferentes y debemos mostrarnos ante el mundo como diferentes, pero no de una manera espiritual. No, nuestro orgullo nacional debe efervecer, debe mostrarse. No hay indicios, según el texto, de una verdadera devoción en este asunto de la circuncisión. No hay una devoción con respecto a la circuncisión que debía hacerse. Génesis 34:15 nos dice: mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Claro que sí, habían prosélitos dentro de la nación de Israel, pero nosotros vemos a Ruth y a Noemí, y Ruth entiende qué es ser un prosélito dentro de la nación de Israel. Y ella dice: tu Dios será mi Dios. No tus tradiciones, tu Dios será mi Dios. Y eso significa: todo lo que tu Dios demande de nosotros, yo lo hago. Todo lo que Dios demande de los suyos, yo lo hago. Un prosélito en el Antiguo Testamento debía ser aquel que aceptaba a Dios más que a las tradiciones judías. Aceptaba al Dios de Israel más que a Israel. Versículo 16. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Y usted ve esa palabra aquí, tomaremos. Y es que da la idea de que Dina estaba apresada por Siquem y Amor. Estaba en el poder de ellos. Y lo que ellos dicen es: si ustedes no nos prestan atención a nosotros, haciendo caso omiso a lo que les estamos pidiendo, nosotros haremos lo que ustedes hicieron con nuestra hermana. Entraremos de una manera bélica y tomaremos a nuestra hermana. Es una amenaza. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. La razón por la cual los habitantes de esta tierra tomaron esto como bien de parte de ellos es porque Siquem también los engaña de alguna manera. Este era el más distinguido o el más influyente, el más prestigioso de allí. Claro, pues es el hijo del gobernador. ¿Cómo no ha de ser prestigioso? ¿Cómo no ha de ser influyente en la nación? Y él con engaños quiere de una manera salamera engañar a los moradores de esta tierra. Dice que la escritura nos dice que agradó a Siquem, la hija de Jacob. Cafés es la palabra en hebreo, que significa experimentar un deleite emocional, como el que siente un hombre por una mujer. Él está tan atraído, tan seducido por lo que Dina pudo haber hecho, por cómo se sintió con ella, pero no hay enamoramiento aquí, no hay un amor genuino, no hay un amor verdadero. Ya vimos la razón por la cual no hay un amor verdadero. Y hasta este momento lo que nosotros podemos ver es que Dios tiene cuidado de los suyos, tiene cuidado de con quién emparentan, tiene cuidado con las circunstancias que rodean a los suyos. Y hay una razón aquí, y algo que me gusta hacer en el Antiguo Testamento, cada vez que leo el Antiguo Testamento, es no salir del texto hasta poder ver el carácter de Dios, hasta poder ver uno de los atributos de Dios. Y no sé si usted ya lo notó, pero el atributo que resalta aquí es el deseo de Dios por su pueblo. Dios ama a su pueblo y siente celo por su pueblo. La Escritura en el Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente.
¿Y sabe cuál es la palabra en griega que traduce celosamente? Debería ser mejor traducida envidiosamente. Dios tiene celo por su pueblo. Dios ama a su pueblo y quiere que su pueblo sea santo. El celo de Dios es uno de los atributos que vemos resaltados en las Escrituras. Y el celo de Dios por su pueblo lo vemos aquí. Así que mi hermano y amigo, mi querido hermano que estás aquí, Dios te ama. Dios quiere algo contigo y lo cumplirá porque Él es celoso de su pueblo. Porque Él es celoso de su preciado Hijo, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a ti, y lo hizo antes de, o sea que Dios nos amó antes de que Cristo muriese por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su único Hijo. ¿Y quién es ese mundo? Pues los que habrían de creer en Él. Muchos de este mundo creerían en Él. Así que somos de especial cuidado para Él. Y el celo de Dios por su pueblo lo hemos expresado aquí. El celo de Dios porque su pueblo se mantenga puro, santo, perfecto delante de Él. Los versículos subsiguientes nos siguen diciendo que Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo que el pacto que tenían con el pueblo de Jacob era seductor. Para ellos era una contrapropuesta tentativa, muy atractiva. Los hombres de la ciudad iban a absorber a esta pequeña nación, a este pequeño pueblo incipiente. Una nación en la antigüedad siempre era sinónimo de fortaleza. Absorber a una nación para la antigüedad era sinónimo de fortaleza, poderío y expansión. Así que Siquem seduce a los moradores de la nación diciéndoles, vamos a absorber a esta pequeña nación, y eso ya significaba algo para las mentes de ellos, y es por eso que ellos de buena gana aceptan circuncidarse. Era algo doloroso en la antigüedad. Recordemos que la medicina no había avanzado como ahora, no había anestesia local, no había una anestesia general. Ellos debían hacer esto a sangre fría, así que no era algo muy apetecedor para la época circuncidarse, porque traería consecuencias, probablemente se infectaría, y esto es lo que tienen en la mente los hijos de Jacob, que ellos al circuncidarse pudiesen sentir mucho dolor, que pudiese eso infectarse y ellos tomar posesión de las cosas que estaban en esta nación, tomar venganza de esta nación. La contrapropuesta para Siquem y Hamor fue muy atractiva, muy atractiva. Todo varón debía circuncidarse, pero ellos sabían que el dolor vendría después de ello. La bélica acción de los hijos de Jacob trajo angustia al corazón de su padre, pero también trajo algo. Reveló el corazón dubitativo de Jacob a las promesas de Dios. Promesas las cuales le decían que Jehová estaría con él hasta llevar a cabo su plan. Vemos el corazón dubitativo de Jacob. No solamente trajo angustia al corazón de Jacob, sino que reveló el corazón dubitativo de Jacob en las promesas de Dios. ¿Cómo lo vemos? Génesis 34, 31. 34, 30, perdón. Génesis 34, 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los hombres de esta tierra. Me destruirán, me destruirán. ¿Dónde están acaso, Jacob, las promesas de Dios? ¿Las ha olvidado? Ese espíritu mundanal, la mundanalidad, ha llegado al corazón de Jacob, y tres aspectos, o por lo menos varios aspectos, hacen énfasis en la mundanalidad, y es esa desesperanza, esa falta de fe en las en las promesas de Dios. La mundanalidad ha llegado al corazón de Jacob y él se siente abatido, no puede recordar las promesas de Dios. Jacob, no te van a destruir. Dios tiene cuidado de ti, Dios te ama porque ha emparentado contigo, ha empezado una relación de amor contigo. ¿Y qué nos separará del amor de Dios?
Absolutamente nada. Jacob debía comprender que nada lo podía separar del amor de Dios, que Dios cumpliría sus promesas con él. Pero él duda. Pero sus hijos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Vemos a un hombre dubitativo, pero vemos a unos hombres bélicos. Ninguno de los dos está bien. Ni un hombre dubitativo, ni el corazón o las intenciones bélicas de estos hombres. La venganza no es algo que el Señor trate con buen gusto en las Escrituras. Recordemos que la venganza le pertenece a Él. Y una de las cosas que más me gusta leer los relatos del Antiguo Testamento es poder ver la mano de Dios al guiar a su pueblo. La manera en cómo Él hila las circunstancias, en ocasiones de maneras sobrenaturales, pero en otras de maneras naturales, como las vemos aquí, circunstancias adversas derivadas de las acciones de sus hijos. La nación de Israel debía entender, proveniente de la pluma de Moisés, guiado por el Espíritu Santo, como una reprimenda de ese espíritu de mundanalidad. Eso era lo que debía entender la nación de Israel al ver el escrito de Moisés de esta circunstancia adversa en la vida del patriarca. Es que Dios quiere reprimir ese espíritu de mundanalidad que podía estar asentado en medio de la nación de Israel. Recuerden, ellos están vagando en el desierto y ellos van a entrar a la tierra prometida y probablemente hay un deseo de emparentar con estas personas. Hay un temor de parte de ellos. La mundanalidad está en ellos. Ellos debían entender que no debían mezclarse con estas naciones. Pronto estarían en estas tierras y no mucho de lo que vemos en esta narración ha cambiado. Inmoralidad perversa. La inmoralidad estaba en la tierra prometida, pero el Señor les dijo: ustedes tienen que limpiar esta tierra. Deuteronomio 7:1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, y siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque desviará a tu hijo en pos de mí, servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres el pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová ¿qué? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Para ser francos, uno de los propósitos de Dios con levantar a la nación de Israel es que ellos fuesen la espada retributiva para las otras naciones. En otras palabras, ellos debían llevar a cabo el juicio de Dios. Todo esto enmarca el carácter santo de Dios y su celo por dicha santidad. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. En su oración sumo sacerdotal, el Señor Jesucristo refleja, nos da la verdadera actitud del creyente y de la iglesia en el mundo.
y por lo tanto nos revela la seguridad contra este insidioso peligro, la mundanalidad. Somos dados a Cristo del mundo, somos sacados del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos aborrecidos por el mundo, dice la Escritura. No somos de este mundo, no somos quitados, aunque no somos de este mundo, no somos quitados de este mundo. Somos guardados del mal. Somos enviados a este mundo para dar testimonio al mundo, como lo hizo el Señor, de que Él fue enviado por el Padre, así como Cristo es la luz del mundo. Los redimidos de Dios deben ser luces en el mundo. Y esto es lo que el Evangelio nos enseña. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros debemos ser luminares en este mundo, como Cristo vino al mundo para redimir a los pecadores. Mi amado hermano, ten cuidado con el peligro de la mundanalidad. Vamos a orar. Bendito Dios, mi Rey y Señor. Oh Padre, tu palabra es clara, concisa, directa. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, por favor, te lo pedimos. Guárdanos de este mundo, guárdanos de este presente siglo malo y ayúdanos a estar completamente apartados de este mundo. Que la iglesia pueda bajar más del cielo y sacar más del mundo de ella. Por favor, Padre, ayúdanos a vivir como un pueblo santo, celoso de buenas obras. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.